Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Las leyendas se alimentan de la curiosidad y del deseo de descubrir lo desconocido. El lamento de la noche. Era una noche oscura y tormentosa en una pequeña ciudad en México. Las calles desiertas y el viento aullando entre las ramas de los árboles creaban una sintonía macabra. Yo, Adalberto, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo, cuando la lluvia comenzó a caer con furia, como si el cielo mismo llorara con desesperación. Me apresuré a buscar refugio bajo el techo de una vieja parada de autobús, esperando que la tormenta pasara. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Un lamento desgarrador que cortaba el aire y helaba la sangre. Al principio, pensé que era el viento, pero luego, entre los relámpagos, la vi. Una figura etérea, vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro, caminaba por la calle. Su llanto era el de una madre que había perdido a sus hijos. Un sonido tan triste y profundo que me dejó paralizado. Recordé las historias que mi abuela me contaba de niño. Historias de la Llorona, el espíritu de una mujer condenada a vagar por la eternidad buscando a sus hijos ahogados. Quise correr, quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. No podía creer que las historias que nos contaban de niños se estuvieran materializando ante mis ojos. La figura se acercaba cada vez más y pude ver su rostro, sus ojos, dos pozos negros de desesperación, y su boca, una línea fina que pronunciaba una y otra vez el nombre de sus hijos perdidos. La lluvia se mezclaba con mis propias lágrimas mientras la Llorona pasaba junto a mí, tan cerca que pude sentir el frío de la muerte rozando mi piel. Su lamento se convirtió en un susurro que decía: «Ayúdame a encontrarlos». Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de su dolor. Las semanas pasaron desde mi encuentro con la Llorona, pero la imagen de su rostro atormentado no abandonaba mi mente. Cada noche me despertaba empapado en sudor, sintiendo aún el frío de su presencia y el eco de su llanto. Decidí que debía hacer algo, que debía buscar respuestas. Una tarde me armé de valor y visité la vieja biblioteca de la ciudad, donde se decía que se guardaban crónicas antiguas y relatos de los primeros habitantes. El bibliotecario, un hombre mayor con ojos sabios y cansados, me observó con curiosidad mientras le explicaba mi búsqueda. «La Llorona», murmuró con una voz que parecía contener el peso de los años. «Sí, tenemos algo sobre ella». Me llevó a una sección de la biblioteca, donde el polvo y el tiempo parecían haberse detenido. Allí, entre libros de cuero desgastado y hojas amarillentas, encontré un diario que parecía llamar mi atención. Era el diario de un sacerdote que había vivido en la ciudad varios años atrás, y en sus páginas describía encuentros con una mujer maldita, una madre que había perdido a sus hijos en el río y que había sido condenada a buscarlos por toda la eternidad. El sacerdote escribió sobre sus intentos de ayudarla, de darle paz, pero cada ritual y cada oración parecían ser en vano. La mujer, cuyo nombre había sido borrado de la historia, estaba atada a este mundo por el peso insoportable de su culpa y su dolor. Una noche,
decidí regresar al lugar donde la había visto por primera vez. La lluvia caía nuevamente, como si el cielo anticipara mi encuentro con el espectro. Me paré bajo la misma parada de autobús. El corazón me latía con fuerza en mi pecho y esperé. Eran cerca de las 3 de la mañana y estaba decidido a retirarme cuando a lo lejos el lamento comenzó de nuevo. Un sonido que partía el alma y que se acercaba lentamente. Y entonces, allí estaba ella, la Llorona, con su vestido blanco y su velo flotando al viento. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo, sino una determinación firme. «Estoy aquí para ayudarte», le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Dime cómo puedo liberarte de tu dolor». Ella se detuvo, y por un momento, el llanto cesó. Me miró directamente a los ojos, y en ese instante sentí una conexión, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Pero antes de que pudiera decir algo más, un relámpago iluminó el cielo, y la Llorona desapareció, dejándome una vez más con la incertidumbre y el silencio de la noche. Las noches se volvieron una eternidad de susurros y sombras. Cada lamento de la Llorona era un recordatorio de la tarea que me había impuesto, liberarla de su dolor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, una anciana se me acercó. Me dijo que vivía cerca de donde yo presencié el grito de la Llorona. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con un conocimiento oculto. «Muchacho», dijo con voz rasposa, «la respuesta que buscas está en el agua». Confundido, pero a la vez intrigado, le pregunté a qué se refería. «La Llorona llora por sus hijos perdidos en el río. Debes buscar en el río», insistió antes de alejarse, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, me dirigí al río que atravesaba la ciudad, un lugar que los citadinos evitaban después del anochecer. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un sendero plateado que parecía invitarme a seguirlo. Me adentré en la corriente, sintiendo el frío del agua y la fuerza de la corriente que amenazaba con arrastrarme. De repente, la vi. La Llorona estaba allí, en la orilla opuesta, mirándome fijamente. Su llanto había cesado, y en su lugar, una calma sobrenatural llenaba el aire. «Estoy aquí para ayudarte», grité por encima del murmullo del río. «Dime qué debo hacer». Ella extendió su mano hacia el agua, y supe que debía buscar algo que había permanecido oculto. Sumergí mis manos en el río, tanteando entre las piedras y la arena, hasta que mis dedos tocaron algo sólido. Era un pequeño amuleto, antiguo y cubierto de musgo. Al tomarlo, sentí una energía que recorría mi cuerpo, y la Llorona comenzó a desvanecerse, como si el amuleto fuera la llave de su prisión eterna. «Gracias», alcanzó a susurrar antes de que su figura se disipara por completa. El río volvió a su cauce normal y la noche recuperó su silencio. Regresé a casa con el amuleto en mi mano, preguntándome si realmente había liberado a la Llorona o si solo había sido un espejismo causado por mi obsesión. Las noches siguientes fueron tranquilas, sin lamentos ni apariciones, pero cada vez que pasa una tormenta y la lluvia golpea mi ventana, no puedo evitar mirar el río, preguntándome si ella volverá, o si su descanso fue solo temporal. El encuentro con la Llorona. Hace apenas unos meses, mi vida era tranquila y rutinaria. Trabajaba en una oficina, vivía solo en un modesto departamento y mis días se pasaban sin mayores sobresaltos. Pero todo cambió una noche de lluvia torrencial. Era un viernes, y después de una larga jornada laboral, decidí tomar un atajo por el parque para llegar más rápido a casa. La lluvia arreciaba, y las calles estaban desiertas. El viento soplaba con fuerza, y las hojas de los árboles danzaban en el aire.
Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, vestida de blanco, se erguía en medio del camino. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y sus ojos parecían dos pozos sin fondo. No podía apartar la mirada de ella. Era la Llorona. Mi corazón latía con violencia mientras me acercaba. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué me miraba de esa manera? No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La Llorona alzó sus brazos hacia mí y su voz, un lamento desgarrador, llenó el aire. «Mis hijos», susurró, «mis hijos perdidos». No sabía qué hacer. Quería correr, alejarme de esa presencia aterradora, pero algo me mantenía allí, clavado en el suelo. La Llorona avanzó hacia mí. Sus pies flotaban sobre el pavimento mojado. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un eco macabro. «¿Por qué?», pregunté sin poder evitarlo. «¿Por qué lloras?». La Llorona se detuvo a escasos metros de mí. Sus ojos me perforaban el alma. «Porque los perdí», respondió. «Porque mi amor los llevó a la muerte. Porque mi culpa me persigue». No entendía lo que decía. ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Qué había ocurrido? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, la Llorona alzó sus brazos una vez más. Esta vez no pude resistirme. Un frío intenso me invadió y mis piernas cedieron. «Tú también los verás», susurró. «Tú también los perderás». Y entonces todo se volvió negro. Desperté en mi cama, empapado de sudor. La lluvia seguía cayendo afuera, pero la Llorona había desaparecido. ¿Fue un sueño? ¿Una pesadilla provocada por el cansancio? No lo sé. Pero desde entonces no podía dejar de pensar en ella, en su lamento, en sus ojos sin fondo. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me eligió? No tenía respuestas, solo preguntas. Y cada noche, cuando la lluvia golpeaba mi ventana, escuchaba su voz en el viento. «Mis hijos perdidos». Los días que siguieron al encuentro con la Llorona se volvieron una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, su lamento resonaba en mis oídos. Me obsesioné con buscar respuestas, con entender por qué ella había aparecido en mi vida y qué quería de mí. Investigué sobre la leyenda de la Llorona. Descubrí que era un espíritu atormentado, una mujer que había perdido a sus hijos y vagaba por las noches en busca de redención. Se decía que su llanto era capaz de helar la sangre de aquellos que la escuchaban. Pero yo no quería creer en leyendas, quería la verdad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, encontré a un anciano sentado en un banco. Su mirada era triste, y sus ojos parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería. Me acerqué y le pregunté si conocía algo sobre la Llorona. El anciano suspiró y asintió. «La Llorona», dijo, «es un alma en pena, una madre que perdió a sus hijos y ahora busca desesperadamente su redención. Se dice que aparece en las noches de tormenta, llorando y lamentándose». Le conté mi experiencia, cómo la había visto, cómo su voz me había atrapado. El anciano me miró con compasión. «José Juan», dijo, «la Llorona no busca venganza ni maldición. Busca que alguien la escuche, que alguien comprenda su dolor. Si la encuentras de nuevo, no huyas, escúchala». Esa noche, cuando la lluvia golpeó mi ventana, salí al parque. La Llorona estaba allí esperándome. Su figura blanca se recortaba contra la oscuridad. Me acerqué, temblando, y la miré a los ojos. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué yo?». La Llorona sonrió tristemente. No obtuve respuesta de su parte, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La Llorona no era un monstruo, era una madre desgarrada por la culpa y el dolor.
Decidí que era momento de cerrar ese capítulo en mi vida y me mudé de lugar, resignado a pensar que nadie me creería y que no podía hacer nada por un espíritu que decía la leyenda que tenía siglos deambulando por las calles en la oscuridad de la noche. Pero cada vez que cae una tormenta en la noche, no puedo evitar pensar en ella, y casi puedo escuchar sus lamentos desgarradores en mi cabeza.